Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal y buenas noches? Buenas noches, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Les cuento que hoy esta máquina como que no quería, pero le insistimos un poco, ¿no? No quería ingresar y le introducía la clave y no, como a la cuarta vez. No sé qué le pasó. Así es con las máquinas. Vamos a dar inicio a la clase. Estamos en el material número 4, como ya sabemos, y le vamos a dar continuidad a dicho material. Y especialmente hoy vamos a ver la clasificación de los juicios jurídicos. Pregunto, ¿cómo se clasifican los juicios? ¿Desde qué puntos de vista? Esto ya lo sabemos. ¿Desde qué puntos de vista se clasifican los juicios? Cantidad, cualidad, relación y modalidad. Desde el punto de vista de la cantidad, cualidad. La relación y la modalidad. Solamente de la relación y del punto de vista de su modalidad. Ayer estaba, el martes estábamos viendo no sé si la sección F está libre hoy. ¿Alguien escribió ahí si se iba a unificar? Únicamente la unificaríamos si no tuvieran clase con nadie más. Caso contrario, tendríamos que ir por separado. Averigüen, por favor. Uno que tenga comunicación con los de la sección F. Si no, les voy a hacer la pregunta en el grupo.
Démosle nosotros, Lick. Bueno, avancemos En nuestro nosotros. horario. Avancemos nosotros. Bueno, entonces estábamos viendo la clasificación. Dijimos que al hablar de norma jurídica, estamos hablando de juicio. Y en ese sentido, vimos que en la clasificación que estábamos viendo, hay normas que permisivas y hay normas de tipo ¿qué? Prohibitivas. Prohibitivas. Las permisivas también son conocidas como normas ¿qué? O juicios. ¿Con qué otro nombre? Pregunto. Según el material. ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Bueno. Y aquí encontramos el artículo 621 del Código Procesal Civil, que habla cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación o indebida, interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales. ¿Qué fue lo que dijimos que se permitía en este caso? La ley permitía en este caso la interposición de un recurso. ¿Ya? ¿Se recuerdan que eso lo estuvimos hablando? ¿O no se recuerdan? Y aquí menciona, siendo por lo tanto, siendo la norma por lo tanto, ¿qué dice aquí? Positiva. Positiva. Entonces las normas permisivas también son conocidas como normas jurídicas positivas. ¿Por qué? Porque nos permiten la realización u omisión de ¿qué? Del acto. Y en este caso, ¿cuál sería? Con base en el artículo 621 del Código Procesal Civil, nos permitiría ¿qué? Interposición de un recurso. La interposición de un recurso. Quiere decir que vamos a tener la libertad jurídica de poder interponer un recurso de conformidad con la ley. Y también nos vamos al artículo 17 del Código de Comercio, cuando habla del testimonio de la escritura constitutiva de sociedad, de su ampliación y de sus modificaciones, deberá presentarse ¿dónde? El registro mercantil. Dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Entonces pregunto, ¿esa norma es permisiva o prohibitiva? Permisiva, Nick. Permisiva, Nick. ¿Por qué? Porque permite la realización. Pero aquí dice que Deberá presentarse. deberá presentarse. ¿Está permitiendo ahí o está prohibiendo? Permitiendo. Que se presente. Permitiendo. Está permitiendo. Y, por ejemplo, en el caso de las normas prohibitivas, aquí habla del Código de Trabajo, el artículo 243. No podrá, ¿qué dice aquí? Llegarse a la realización de una huelga por los trabajadores en el tiempo de ¿qué dice aquí? Cosecha. De cosecha. De la cosecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí pueden hacerlo en cualquier momento, pero que tiene prohibición expresa a los trabajadores de no hacer la huelga en el tiempo de la cosecha.
¿Por qué creen ustedes que no lo pueden hacer en el tiempo de la cosecha? Porque si no por estar ocupados en la huelga, se arruina la cosecha. Se puede arruinar la producción. Y ahí se recuerdan que también de la producción, de lo que obtenga de sus ganancias el patrono, es de donde éste subsiste y obviamente puede lograr la contratación y pagar el salario a quienes, a los trabajadores. Entonces, en ese caso, ¿qué? Prohíbe. Entonces, es normas de carácter, ¿qué? ¿Prohibitiva o negativa? Prohibitivo Prohibitivas O negativas. o negativas. negativas. Y en el anterior, ¿qué dice aquí? Normas permisivas. O, pregunto, Positivas. positivas o positivas. En una permite y en otra prohíbe. Ah, pero viene desde el punto de vista, miren aquí, ¿qué dice aquí? Todos los funcionarios o empleados públicos tienen prohibido autorizar recibos o comprobantes ficticios. ¿Lo permiten o lo prohíben? Lo prohíben. Lo prohíben. Lo prohíben. Y después habla de las normas desde el punto de vista de la cantidad. Y habla de normas que se pueden clasificar en ¿qué? Genéricas. Genéricas Individualizadas. individuales. ¿Cuáles son las genéricas? Las que equivalen ¿a qué? A juicios Universales. a juicios universales. Y las individuales, ¿a qué tipo de individualizadas? ¿A qué tipo de juicios creen ustedes que equivalen? Si las genéricas equivalen a juicios universales. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿A qué se refieren las normas individualizadas? ¿Que equivalen a qué tipo de juicios? ¿Se recuerda A cuando personas vimos determinadas. a juicios Singulares. singulares Particulares. o particulares? ¿Qué creen? Particulares, dices. Porque no está hablando de no está hablando de la cantidad o de la calidad. ¿De qué está hablando aquí? Cantidad. Y entonces, ¿en qué Son quedamos? particulares porque son algunos. Particulares, específicos, casos concretos. Vale. Miremos el ejemplo que nos manda. Dice, son aquellas que obligan o facultan. Ya saben ustedes que las normas jurídicas obligan o facultan. ¿A quién? A los sujetos, ¿verdad? Dentro de la clase designada en el concepto. Sujeto de la disposición normativa. Miremos el ejemplo. Artículo 138. Trabajador campesino. Pregunto, ¿el concepto de trabajador campesino es universal? Sí. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a cualquier campesino. ¿A cualquier no qué? a ninguno en particular, no que a cualquier trabajador campesino. Pero esto puede ocurrir aquí. ¿Y en dónde? China. Y en China. Entonces es un juicio ¿qué? O una norma de carácter ¿qué? Genérico. Genérico. Miremos qué establece aquí. Trabajadores campesinos son los peones, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan una empresa agrícola o ganadera, los trabajos propios y habituales de esta.
¿Es lo mismo en todos lugares? Sí. Así es. Efectivamente. Cuando dice aquí, todos los funcionarios, jueces o abogados están obligados a considerar como trabajadores campesinos a todos los peones, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realicen en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios o habituales de esta. ¿Está generalizando? Sí. Sí, ¿Quién se refiere ahí? A todos. A todos los peones, Todos los jornaleros. campesinos. Ah, ojo, Todos los funcionarios, jueces, a abogados. todos los funcionarios, jueces o abogados. En este caso no se está refiriendo solo a los trabajadores. En el ejemplo anterior sí hace referencia a los trabajadores campesinos. ¿Quiénes son los trabajadores campesinos? Y estos son los peones, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan una empresa agrícola o ganadera, los trabajos propios y habituales de esta. Si ustedes se dan cuenta, en Guatemala, cada cierto tiempo se fija un salario mínimo. Y hay un salario mínimo para los trabajadores de la ciudad. Y hay un salario mínimo para los trabajadores, ¿qué? Agrícolas. ¿Quiénes son esos trabajadores agrícolas? Pues este mismo artículo nos menciona, nos aclara. Son los peones, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa, ¿qué? Agrícola o ganadera, los trabajos propios y habituales de esta. No existe una clasificación solo para trabajadores ganaderos, ni una clasificación solo para las personas que trabajan en el campo. Entonces nos damos cuenta que aquí, en este juicio, engloba ¿a quién? ¿A todos qué? los trabajadores campesinos. Que son estos, ¿ustedes han escuchado esos conceptos? Peones, Sí. jornaleros, Sí. ganaderos, Sí. cuadrilleros, También. como quien dice la cuadrilla, que es ese conjunto de trabajadores. Una cuadrilla para fundición. Una cuadrilla para fundir, una cuadrilla para cortar algodón, una cuadrilla para ir a cortar Café. Caña. caña, Para carga y descarga, Lick. para ir a carga y descarga, pero ahí habría que evaluar si son actividades agrícolas o ganaderas. Ojo. De ahí menciona otro, vaya, eso es ¿qué? Juicios o normas genéricas. Pero la contraparte, la contraposición, las normas individualizadas, en cambio, son todas aquellas reglas de derecho que obligan o facultan, ¿a quién les dice aquí? A miembros determinados. A miembros determinados. No se refiere al grupo en su totalidad, sino ¿a quién? A miembros determinados. Esa es la diferencia entre uno y otro. Los contratos. Se menciona que los contratos son ley. Pero ¿son ley entre quiénes? ¿O nos obligan a todos? No, son bilaterales, Lick. Son leyes, pero entre las partes. Obviamente entre las partes que los han, ¿qué? Los han firmado. Pregunto,
Las sentencias y los autos son de aplicación genérica. Individualizado. No, Son individualizadas. ¿A quién se aplican nada más? A los sujetos. A las partes procesales. A los sujetos procesales no, porque si hablamos de los sujetos procesales, ahí estaría hasta el juez Ahí estaríamos hablando de y los cantidad. abogados. ¿Ya? Y esto es de aplicación ¿a quién? Únicamente a las partes. Se menciona, se considera que una sentencia posee carácter de norma, ¿qué? Individualizada. Individualizada. Ah, sentencia condenatoria, ¿para quién? Pregunto. Para el sindicado. Para el sindicado, nada más. ¿O va a ser la sentencia para que la cumplan todos? No. No. Es específica. Autos, sentencias, menciona aquí. Si una demanda laboral planteada por 3 cuadrilleros de una finca, en el supuesto que la parte patronal alegase que los mismos no poseen el carácter de trabajadores campesinos, ¿será cierto esto? ¿Será que los trabajadores, esos 3 cuadrilleros, no poseen el carácter de trabajadores campesinos? Pregunto. ¿Qué decía el artículo arriba? Lick. Trabajadores Ese- campesinos, a todos los peones, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros. Cuadrilleros. Pero en este caso, como ya hay un juicio, obviamente ese juicio ya es individual. No demandó toda la cuadrilla. Si bien es cierto, si habla de cuadrilla, que podríamos hablar de cuadrilla, sería un juicio o una norma genérica. En el caso concreto, como no demandó la cuadrilla en su totalidad, entonces este sería ¿qué? Un juicio de carácter privado, individualizado. Sí, son trabajadores campesinos, no dejan de ser trabajadores campesinos, pero no todos son parte. Aquí menciona una aplicación correcta al caso concreto. ¿Qué es lo que yo siempre les va de insistir? Yo les va de insistir esto. El trabajo, ¿qué fecha lo tenían que entregar? 16 de abril, Lick. 16 de abril. ¿Qué tipo de norma era El esa? asunto con 59. ¿Qué tipo de norma? Obligatoria. Obligatoria. Va. ¿Permitía? Sí, permitía, pero solo hasta el 16. ¿Pero qué? Prohibitiva. Prohibía entregar lo que? El 17. Puede la Luego de fecha. ese plazo. Esa es la regla general, ¿verdad? Pero resulta que hubo un caso de una persona que tuvo un infarto, que le hicieron una cirugía corazón abierto. ¿Cómo creen que tenía que resolver yo en ese caso ante una petición? Al caso Ser dos. concreto.
tenía que resolverle en atención al caso Concreto. concreto. ¿Y cómo creen que él debía resolverle en atención al concreto? Dar una prórroga. Darle una prórroga. ¿Ya? Darle consideraciones. Pero en este caso, por tratarse de un caso concreto. ¿Qué pasa si yo lo trato de la misma manera que los demás? ¿Estarán en igualdad de condiciones? No. ¿Sería justo o sería injusto? No, injusto. Sería injusto. ¿Por qué? Porque yo le debo aplicar, debo hacer el análisis de su petición. Obviamente sus argumentos y sus medios de prueba. Porque si no, debajo de la manga me puede sacar que estaba enfermo. Debe cumplir con ciertos parámetros. Yo siempre les he insistido, casos concretos. ¿Qué hubiera pasado si no me hace la petición? Ni se entera. Ni me entero. Yo siempre he dicho, no soy ni brujo, ni adivino, ni leo mentes. Yo no sé qué estaban pensando ni qué está pasando. Entonces yo siempre les he insistido, una aplicación que correcta al caso concreto. Aquí habla del juez de trabajo, porque aquí se trataba nada más de cuántos trabajadores. 3. 3. De 3. Entonces, cuando hablamos de 3, yo debo hacer un juicio ¿de qué tipo? Individualizado. Individualizado. Porque no me estoy refiriendo a todos los trabajadores de cuadrilla, sino que únicamente me estoy refiriendo a ¿quiénes? A 3. Y yo les estoy colocando el ejemplo de la petición como de 2 o 3 estudiantes que obviamente me tenían que acreditar. Y si me acreditan, ¿cómo les debo resolver? Favorablemente. Favorablemente. No me sentiría humano. No me sentiría justo si le resuelvo desfavorablemente. Voy a hacer un juicio individualizado. ¿Qué quiere decir? Reitero. Al caso concreto. Y aquí hace como una definición, miren. Normas de conducta individualizadas. Esto es que regulan relaciones ¿entre quiénes? Dos partes contratantes. Entre 2 partes contratantes, si se refiriera a un contrato. Ojo. Y aquí nos manda un cuadrito al caso civil. ¿Qué es lo que al final vamos a ver? ¿Es válido o inválido? Su validez. La validez o invalidez. ¿Por qué? Porque son juicios jurídicos, pues, porque eso es lo que nos interesa. Que es lo único que nos interesa. No si es cierto, si es falso. Si es mentira, si es pecado.
primero yo no sería la persona idónea, ¿verdad? Para llevar un juicio de ese tipo. Ni el juez ni nadie. Y me atrevo a decirles, ni el pastor ni el cura. Tendría que ser en una corte celestial, ¿verdad? Para ver qué sanción le corresponde a cada quien. Que eso todavía no sabemos, ¿verdad? Ahí miran si se corre el riesgo. Ah, pero miren qué dice aquí. ¿Qué dice ahí? La norma genérica prohibitiva. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que no el hecho de que esté en una clasificación, un juicio o una norma, no puede estar en otra clasificación. Caso contrario, ¿cómo diría aquí? La norma genérica permisiva. Norma genérica permisiva. ¿Y qué otra posición podría estar aparte de esa clasificación? Norma individualizada prohibitiva o permisiva. Norma individualizada prohibitiva. Norma individualizada, ¿qué? Permisiva o positiva. Permisiva. ¿Qué es lo que vamos a calificar? La validez o invalidez. La validez o invalidez. Ojo. Y de ahí nos vamos a la norma desde el punto de vista de la relación. Dice que siempre va a suponer que el establecimiento de una relación entre ¿quiénes? Dos sujetos. Ahí lo correcto sería entre dos o más sujetos. Uno está un pretensorio y un obligado. Ya dijimos que en la compraventa, ¿qué había? Comprador y vendedor. Comprador y vendedor. En el arrendamiento. Arrendador y arrendatario. En los procesos. Pretensorio, otro obligado. En los procesos. Actor Actor y demandado. Querellante. ¿Y quién? Y acusado. Pregunto, ¿en qué clasificación estaría de lo que estamos hablando? ¿Qué tipo de juicio? Individualizado. Ah, pero no solo eso. Porque estamos hablando de qué, desde el punto de vista de qué. De la relación. Desde el punto de vista de la relación. En el caso laboral era demandante y demandado. Pero estaríamos en dos clasificaciones. No solo estaríamos en una. Estaríamos en una clasificación desde el punto de vista de la relación y uno desde el punto de vista ¿qué? De las normas ¿qué? Individualizadas. Individualizadas. Si nos referimos a unos sujetos en particular. Si no nos referimos a alguien en particular, entonces estaríamos hablando de ¿qué? Que estaríamos desde el punto de vista de la relación
¿Y desde el punto de vista de qué? Las normas genéricas. Desde el punto de vista de las normas genéricas. ¿Solo? ¿O hay otra clasificación de la cual hablamos antes? Desde el punto de vista de la cantidad. ¿Cantidad? ¿Cómo se clasifican desde el punto de vista de la cantidad? Genéricas o individualizadas. Ah, y antes de eso no vimos otra clasificación. La cualidad, pero necesitamos más datos Punto de para ver vista de si la sí. cualidad. Ah, pero ¿en cuál lo ubicaríamos? Desde el punto de vista de la cualidad, ¿dónde se clasifica? Las normas permisivas Sí, prohibitivas. y prohibitivas y negativas. ¿Permisivas o prohibitivas? Ojo. Sigamos. Ahí se recuerdan que lo que buscamos es obligarlos a ¿qué? A pensar. Obligarlos a pensar. Porque esta es una gimnasia Mental. mental. Pregunto, ¿eso es parte de la lógica general o de la lógica jurídica? Lógica jurídica. Lógica jurídica. ¿Se recuerdan que les dije que además cuando se cerraba la posibilidad se llamaban qué tipo de juicios? Categóricos. Categóricos. Pero antes miremos este 1334. Dice, Código Civil, el cual partiendo del supuesto de un contrato, tipo de norma, Individualizada. individualizada. ¿Qué más? De obligación. Prohibitiva. Dependiendo del contrato. ¿Prohibitiva o permisiva? Permisiva. Prohibitiva. O las dos. Prohibitiva. Prohibitiva porque estipula la obligación. ¿Estipula qué? Ahí se recuerdan que todo contrato contiene una obligación. Ah, pero aquí habla de otras obligaciones, mire. ¿Qué dice aquí? Obligaciones alternativas. Alternativas. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo decimos nosotros aquí? Verbigracia. Verbigracia. Un contrato para fabricar un mueble o para entregar un mueble ya hecho. Las de características diversas. Si el mueble da la alternativa. ¿Qué tipo de norma sería? Genérica. Prohibitiva. Genérica, individualizada, prohibitiva. Individualizada, prohibitiva. Es individualizada porque se refiere, en el caso concreto, ¿a quién? Únicamente a los contratantes. Ah, pero les dije que cuando ustedes en su argumentación dicen categóricamente te digo que no. ¿Será que existe la posibilidad de una reconsideración, de una reconciliación? Si ya nos dijeron que no. No. ¿No qué, Ari?
No existe la posibilidad. No existe la posibilidad. Dame un ejemplo, Ari. Que no es no y no hay ninguna fuerza mayor que lo cambie. Un ejemplo. Eso ya quedó claro. Que no hay vuelta de hoja. Como les dije, que era como un viaje en avión. Que los aviones no tenían, ¿qué? Retroceso. Que el día que venga de retroceso un avión es porque ya nos vamos a ir con San Pedro, ¿verdad? Ari, otro ejemplo. En el caso de la tarea, que no teníamos ningún otro chance para entregarlo. ¿Opción? ¿Había No. opción? No. No. Podrían existir excepciones. Pregunto. Pero a determinado Sí. caso concreto. La regla general era no. Caso concreto. Obviamente, si alguien estaba haciendo su trabajo y de repente un infarto y una cirugía de corazón abierto, ¿será que todavía puede hacer el trabajo? Pregunto. No, ¿O qué pasa si se fractura la mano con la que tenía que transcribir? No se puede, Liga, a menos que usted le pague a otra persona que A transcriba. menos que yo le autorice que se lo hiciera otra persona, porque se recuerdan que la condición era que lo debía hacer esa persona. Ahí sería el análisis del caso, ¿qué? concreto. Yo sé que por ahí de repente algunos andan diciendo que se les quitó sus vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Que no pudieron ir a la playa. Pero ese trabajo se quedó desde febrero. Y de repente si iba a ir a la playa algo le iba a pasar y lo protegimos. Por algo pasan las cosas, licenciado. Ustedes no saben que hubo un accidente hace poco ahí en carretera al puerto. Ahí han habido un montón de accidentes. Incluso hasta un bifamiliar. Les cuento que un bifamiliar cabal cumplía años un 2 de febrero. Y decidió irse al puerto. Y resulta que cabal llegando ya casi llegando al cruce, cuando uno cruza ya para el puerto, si no se va al puerto Quetzal, se quedó dormido. Y fue a topar con un poste de energía eléctrica de esos enormes. Y falleció. Eso es real. Y hace poco iban unos jóvenes, creo que iban también para el puerto. Y creo que, según lo que andan investigando, es como que alguna rastra, algún tráiler con plataforma o con furgón, no sabemos. Pero que el vehículo quedó totalmente dañado. No es que seamos fatalistas, pero sí ocurre un montón de situaciones. Siempre debemos buscarle el lado positivo a las cosas. ¿Ya? Yo sé que a todos los que lo empezaron a hacer con tiempo lo terminaron y se fueron al puerto. Pero tengan mucho cuidado. Eso que dice uno, sale puerto. Yo sé que es emocionante eso, ustedes.
pero sale puerto, no sabemos si vamos a llegar al puerto. Siempre tengan cuidado. No se excedan en nada. Todo exceso es malo. Y en ese caso, pues, yo les cuento de un familiar. A mí me tocó que ir a dar vueltas. Ir a hacer gestiones a la morgue de Escuintla. Y es triste. Porque resulta que yo creo que él cumplía años el 3 y él se murió el 2. Como quien dice, cerró el año. Porque se murió para amanecer 3. Se murió en la noche. Como a las 5 de la mañana tocó que llamaron los bomberos y todo. Fue bien dura la situación. Bueno. Juicios categóricos. Entonces, si les digo categóricamente, no hay necesidad que les diga, tiene un límite. No hay necesidad que yo les diga que no tiene opción. El solo hecho que yo mencione que es categóricamente, ¿qué quiere decir? No hay vuelta atrás. No. También será permisiva o prohibitiva. Prohibitivo, ni ¿Será genérica o individualizada? Genérico. ¿Segura? individualizado. Individualizada. ¿Para quién fue el trabajo? Para todos. Para los estudiantes de la F y de la G. De la sección G. Nada más. Porque no fue para todos los alumnos. Aunque les cuento que a mí ya no mucho me gusta dejar trabajos para el segundo parcial. Porque ya a veces ya ni dejo trabajos. Y en esta ocasión sí se los quise dejar. Porque yo sé que los trabajos le ayudan a uno. A mí nada me cuesta hacer un examen de 40 puntos. Más que ahora el mismo sistema califica. ¿Ya? ¿Para qué me voy a hacer bolas, como dicen? ¿Para qué me voy a complicar la existencia de estar revisando tanto trabajo? No crean. Y más que yo sé que para este segundo parcial, todos dejamos trabajos. Pregunto, ¿cuántos les dejaron trabajo a ustedes? ¿Cuántos docentes? Dos, ¿Quiénes? el de civil y usted. Tuvieron suerte. En otras secciones hasta 3 docentes. Imagínense. Imagínense que todos hubiéramos dejado trabajo para el segundo parcial. ¿Y quién se los dejó antes, Ari? Usted. ¿Y el otro cuándo les dejó el trabajo? Hace unos días. Hasta los consideré en ese sentido. Así que miremos siempre el lado positivo. Juicios categóricos. En el caso de ¿qué dice aquí? De normas individualizadas, como ocurre en las sentencias y resoluciones. Pero de manera, ¿qué dice aquí?
Incondicional. Incondicional. Yo le dije, no se puede. No le dije, no se puede, pero sí se puede. Si usted hace tal cosa. Como No, dijo fue Ari, que- y hasta como que redunda uno. Pero tiene razón. ¿Qué dijo Ari? No es no, dijo Ari. Así dijo Ari. No es no. Como quien dice, si no comprendió en el primer no, comprenda con el segundo no, que no va a haber opción. Y que además no está sujeto a ninguna condición. Como quien dice, incondicionalmente. Cuando ustedes dicen incondicionalmente a alguien, ¿qué le están dando a entender? Si le dicen yo te amo yo te amo incondicionalmente, ¿qué le están diciendo? Que no le está poniendo condiciones para amarlo. ¿Ya? Y si usted le dice amame incondicionalmente, ¿qué le está diciendo? Ámame sin límites. Le está imponiendo una Le forma. está imponiendo, Edwin. Sí, porque le está diciendo que lo ame sin condiciones. Y si la otra persona no quiere, ¿Es incondicional o condicional? Condicionalmente Edwin, es cuando le ponen ahí nos condiciones a metimos uno. al callejón, Edwin. es que cuando se declara o es que uno ama incondicionalmente, pero cuando la otra persona le está indicando que lo ame incondicionalmente, le está imponiendo esa norma. ¿Le está permitiendo o le está prohibiendo? La está condicionando. Pero es que él solo se lo está diciendo, Edwin. Solo se lo está pidiendo. Porque ya el otro viene, si quiere, lo hace. O no Eso lo sí. hace. Sí, exacto. O porque a uno le digan amame incondicionalmente, uno va a amar incondicionalmente. Queda a criterio. En forma general hay quienes se la creen. ¿Ya? Creen que porque le dicen a uno. Le digo que pasa a veces. Que de repente cuando uno ama a alguien, puchica, ese no lo ama, ¿no? Como que fuéramos polos opuestos. Y que a veces lo quiere uno a la suegra, pero no lo quiere la novia, la esposa. Es raro que lo vayan a querer todos en la familia. ¿Y ustedes qué preferirían? ¿La esposa o la suegra? Obviamente la esposa le... La esposa. ¿Ya? ¿Acaso que va a vivir con la suegra, pues? Solamente que se la lleve a vivir, pero igual no va a vivir con ella. La relación directa va a ser con la esposa. Bueno, entonces juicios categóricos. ¿Dependen de qué tipo de juicios? ¿De dónde veníamos? ¿Desde el punto de vista de dónde? Relación. ¿Genéricos o individualizados? Ah, pero aquí también dice, mire. ¿Qué dice ahí? Juicios disyuntivos. Ah, ¿y qué es disyuntivo? Pregunto. O es una o es otra. ¿Hay opción?
¿Hay alternativa? Sí. ¿Y en los categóricos hay opción? ¿Hay alternativa? No. No. Ahí no hay. Ahí nos dicen naranjas. Y nada que verdes. Así como yo les menciono, nada que verdes. Naranjas tiernas, les digo yo. Como quien dice naranjas, ¿verdad? Alguien dirá naranjas verdes. Y yo les digo naranjas tiernas. Quiere decir que no hay opción ni que me convenza. Si yo les digo naranjas tiernas a los que quieren que les coloque, les valore los trabajos que vinieron extemporáneos, que quíteme 5 puntos, que quíteme 10 puntos. Si yo me pongo a calificar en una forma drástica, yo creo que de 5 en 5, ¿qué pasaría? De 5 en 5 me van a quedar a deber. Imagínense que me queden a deber y que se los quiera cobrar en el examen, en la prueba de los 20 puntos. Como dirían, ay Dios mío, ¿no? Ay Dios mío. Va. Pero esos son los categóricos. Pero también están, ¿qué? Los hipotéticos. Y en los hipotéticos encontramos estas modalidades, miren. ¿Qué dice aquí? Poniendo ponens. Poniendo ponens. Se lo voy a traducir. Aquí poniendo ponens quiere decir positivo. Positivo, positivo. Positivo, positivo, efectivamente. Supuesto positivo. ¿Consecuencia qué? Genera consecuencia positiva. Genera consecuencia positiva. Y ahora vayamos en la siguiente. Toyendo ponens. ¿Toyendo qué será? Negativo. Negativo. Supuesto negativo. Consecuencia negativa. Consecuencia positiva. Consecuencia positiva. Ah, vámonos en el otro. Poniendo toyens. Supuesto positivo. Consecuencia negativa. Consecuencia negativa, como quien dice, le da vuelta a la tortilla, diría mi abuelita. Que paz descanse. Ah, y aquí, después de esta. Supuesto negativo. Consecuencia. Consecuencia negativa. Negativa. Consecuencia negativa. ¿Qué les dije yo que eran las normas jurídicas? Aparte que les dije que eran juicios. Las normas jurídicas son juicios. Son hipótesis. ¿Qué contiene toda norma? Contiene Observación general. supuesto jurídico. ¿Y contiene qué? Consecuencia jurídica. ¿O será que hay normas aquí
que no tienen consecuencias. Alguien dirá ahí las normas en blanco. Pero ese es un error que se cometió. Que de repente tiene considerada una conducta, pero al final no dice nada de una consecuencia. Esa sería como el error. Pero lo normal, lo general, es que todo juicio, toda norma jurídica tiene supuesto jurídico y tiene consecuencia jurídica. Y aquí, si se dan cuenta, está en una forma resumida. Aquí abajo, en esta parte, miren. Que ha transcurrido término de 10 años. ¿De quién quieren ustedes que está hablando ahí? Los que ya hicieron el trabajo. Está hablando del artículo 637. ¿Que habla de qué? De la posesión. Y por ejemplo, de la posesión, cuando hablamos de la posesión, quiere decir que si una persona posee un bien, primero para declarar la posesión tiene que haber poseído un bien por un lapso de 10 años. Pero aquí dice la posesión registrada de un inmueble una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de inscripción al registro de la propiedad. ¿Qué dice aquí? Se convierte. ¿En qué? En inscripción de dominio. Va. Entonces, esos últimos 10 años es lo que se llama usucapión. Usucapión. Si usted primero tuvo 10 años y declaró la posesión, cuando se declaró la posesión se mandó a inscribir al registro de la propiedad esa posesión. Pero esa inscripción, ¿qué es? Provisional. Provisional porque de repente aparece uno con mejor derecho. Pero ¿qué pasa si no aparece ninguno con mejor derecho? Entonces ahí es donde la posesión se convierte en inscripción de dominio. ¿Qué quiere decir inscripción de dominio? Que la posesión se convierte en derecho de propiedad. Supuesto positivo. Consecuencia positiva. ¿Cómo está en latín esa palabra? Ponendo ponens. Ponendo ponens. Supuesto positivo, consecuencia positiva. Positivo. Ya, miren, y aquí dice supuestos, miren, que se haya registrado un título de posesión inmobiliario, que haya transcurrido el término de ¿qué? De 10 años. Si usted cumple con esto, entonces, ¿qué va a pasar? El poseedor tiene derecho subjetivo a transformar su inscripción de posesión en inscripción de dominio. ¿Y qué? El registrador está obligado a acceder ¿a qué? A la petición del poseedor. Posesión por más de 10 años, ¿cuál es la consecuencia? Usucapión. No. Usucapión se llama ínterin. ¿Usted tuvo la posesión durante 10 años? Si contiene la Y, hacer el tiempo propio del quinto mes. Derecho de dominio. Un derecho de propiedad.
usted se convierte en el dueño. ¿Ya? Ah, pero miren aquí cómo está redactado el artículo. Toda persona que tenga derechos que ejercitar o obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá, ¿qué dice aquí? Dejar mandatario legalmente constituido. ¿Qué dice el supuesto? Que debe dejar mandatario. Ah, pero aquí miren qué dice. Y si no lo hiciere, ¿qué le va a pasar? Se declara ausencia a partir de parte. Se declara ausente a partir de parte. Todavía la ley le da una protección. ¿Y cuál es la protección? Declararlo ausente. ¿Y cuáles son los efectos de una persona lo declaren ausente? Cuando a una persona la declaran ausente. ¿Rebeldía, Lick? No. No, porque en rebeldía es dentro de un proceso. Y a una persona que está ausente no se le puede declarar rebelde por... ¿Dónde le va a notificar? ¿Cómo? Si el requisito es que la primera notificación debe ser personalmente. Entonces aquí el supuesto es negativo. Que la persona con derechos y obligaciones pendientes y de ejercicio y cumplimiento se ausente. ¿Y qué dice aquí? Supuesto negativo. No dejando ¿qué? Mandatario. Consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Declararlo ausente. Ah, y aquí va a ser una buena consecuencia. Va a ser una consecuencia positiva. ¿Por qué? Porque cuando lo declaran a uno ausente, le nombran un defensor judicial. ¿Y es positivo que le nombren a una persona un defensor judicial si está ausente? Por supuesto. Porque se supone que no le van a atropellar sus derechos. Ah, pero aquí ¿qué dice? Poniendo, ¿qué dijimos que decía? Positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Negativo. Aquí está al revés. Aquí el supuesto es positivo. En el supuesto positivo de que exista un grupo de trabajadores campesinos que promuevan una huelga en tiempo de cosecha, ¿qué dice aquí? ¿Es positivo o negativo? ¿Qué dice ahí? Tienen prohibido hacerlo. ¿Y qué va a hacer el juez? Si tiene prohibido hacerlo. Si hacen la huelga en tiempo de cosecha, ¿qué va a hacer el juez? ¿Cuál va a ser la consecuencia negativa?
¿Qué creen que va a pasar? Pregunto. ¿Supuesto negativo? No pueden ir a huelga. ¿Consecuencias negativas si van a huelga? Esa huelga No pagar los va a ser salarios a los declarada, trabajadores. esa huelga va a ser declarada, la consecuencia jurídica negativa va a ser declarada ilegal. ¿Y ustedes saben cuáles son los efectos de cuando declaran ilegal una huelga? El patrono los puede despedir con justa causa y sin ningún tipo de responsabilidad. Por eso nosotros, cuando tengamos a la vista una norma jurídica, siempre hagamos el análisis. ¿Contiene un supuesto positivo o contiene un supuesto negativo? ¿Qué pasa si no se cumple con la norma? ¿Qué pasa si la conducta es contraria a la norma? Entonces, ¿qué tipo de consecuencia se va a recibir? Pregunto, el artículo de la prescripción de las obligaciones, ¿qué tipo de consecuencia tiene? ¿Positiva o negativa? ¿Qué creen? Hay prescripción extintiva y hay prescripción adquisitiva. La adquisitiva fue la que vimos en el primer ejemplo. Al final le va a conceder ¿qué? El derecho de propiedad. Pero cuando hablamos de deudas, la prescripción extintiva o liberatoria, ¿qué va a pasar ahí? Se va a liberar de la obligación ¿quién? El obligado. El deudor, el obligado. Ojo, tienen que hacer siempre el análisis de los supuestos y de las consecuencias. ¿Me va a favorecer? ¿Esta norma me favorece o me afecta? ¿Qué va a pasar si contravengo dicha norma jurídica? A, voy a obtener un derecho. A, va a venir una sanción en mi contra. Ojo. ¿Por qué? Porque la consecuencia puede afectarnos, perjudicarnos. ¿Qué menciona aquí en el supuesto? ¿Se va a declarar qué? En el primero está muy bonito. Poniendo toins. ¿Qué va a tener derecho va a tener el patrono? De no pagarles. Ah, pero también ¿qué va a poder hacer? Los va a poder despedir. No sé si ustedes han escuchado que hay en ocasiones que han declarado ilegales las huelgas. ¿Y qué pasa con los trabajadores? El patrono viene y arrasa con todos. Y si lo hicieran en tiempo de cosecha, obviamente van a afectar al patrono. ¿Y qué es lo que corresponde? Sacarlos. ¿O van a dejar que se les arruine la cosecha?
Jamás. ¿Y qué dijimos este? Estoy yendo Toyens. Ya con lo que platiqué, les enseñé la técnica jurídica del supuesto positivo, del supuesto negativo, de la consecuencia negativa y consecuencia positiva y sus diversas variables. Yo creo que ya se durmieron y ya terminamos ahí. Feliz noche, les deseo lo mejor. Lick, ¿a qué hora va a hacer su examen? ¿A qué hora va a ser mi examen? Mi examen, ¿a qué hora lo hice en el primer parcial? Como a las 7. A las 7. Sí. ¿Y el otro grupo se lo hice cuándo? Media hora después. En este caso lo vamos a hacer a las 6:30. Lick, perdone. Ahorita con eso, es que fíjese de que a muchos se nos, bueno, en mi caso se dificulta un poquito por la cuestión del tema del tráfico y todo eso, entonces se me complicaría demasiado a las 6:30, Lick. Si usted tuviera la amabilidad de poderlo hacer por lo menos a las 7, se lo agradecería bastante, Lick. Va. En relación al derecho a petición, por recibida la petición, se accede a lo solicitado. Gracias. Queda legalmente notificado. Gracias, 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 licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Entonces, a las 7. Gracias, Lick.